Vamos a hablar de la especiación de nitrógeno. Cuando hablamos de la especiación nos referimos a las diferentes especies, es decir, a los diferentes tipos en que podemos encontrar el nitrógeno. Y el nitrógeno tiene múltiples especies, es decir, que tiene una múltiple especiación. Eso hace que sea un elemento pues bastante móvil, bastante dinámico y muchas veces muy difícil de cuantificar. De hecho, en los análisis de suelo pocas veces se determina el nitrógeno y pocas veces se determina pues porque no dice nada. Cuando uno habla de nitrógeno total, está considerando todas las especies, es decir, todos los tipos de nitrógeno. Otras veces se determina como nitrógeno amoniacal o nitrógeno nítrico. Amoniacal y nítrico, pues son las formas en que se puede absorber el nitrógeno a través de la raíz. Amoniacal es un catión y nítrico es un anión. Entonces, desde ahí se identifican pues todas las diferencias que tiene este elemento. Eh, Debe ser claro para todos la importancia que tiene el nitrógeno. El nitrógeno es determinante. La mayoría de compuestos y sustancias orgánicas pues tienen nitrógeno dentro de su estructura. Y como moléculas y compuestos orgánicos, pues las proteínas, las enzimas, los ácidos nucleicos tienen nitrógeno en su estructura. Entonces, si no hubiese nitrógeno, pues no sería posible pues la vida como tal. Y algo también bien importante en las plantas y especies vegetales, es fundamental de la molécula de clorofila. Entonces, si no hay nitrógeno, no hay fotosíntesis. Y si no hay fotosíntesis, pues no hay crecimiento y desarrollo vegetal. Eh, Cuando hay deficiencia de nitrógeno, entonces se contrae la fotosíntesis. Y la manifestación es una amarillamiento, una clorosis generalizada en el cultivo, en la planta. ¿Por qué? Porque se contrae porque se retrae el proceso de fotosíntesis. Entonces aquí nos encontramos frente a una gran paradoja. Es que eh, el 78% de la atmósfera está conformado por nitrógeno, pero es un nitrógeno no disponible. Es una especie N2 de nitrógeno no disponible. Entonces, para que fuera disponible, tendrían que desarrollar unos procesos pues, biológicos para que ese elemento pueda ser absorbido a través de las plantas. Eh, en francés, el nitrógeno, el término es azote, y eso significa sin vida, es decir, que no puede ser asimilado. Entonces, esa gran paradoja indica que estamos en medio de la abundancia, pero no podemos hacer uso de ella. Ningún organismo vivo, a excepción de algunas bacterias que fijan el elemento, lo podrían tomar. Entonces, aquí vamos a empezar con dos especies de nitrógeno que son determinantes en lo que nosotros hacemos como compañía y en lo que todos los agricultores, productores técnicos a nivel mundial consideran en su proceso de nutrición vegetal. Y esas dos especies son NH4+ y NO3-. Y vamos a plantear que estas son las dos únicas formas en que el elemento puede ser asimilado a través de la raíz. No vamos a tener ninguna consideración de absorción a través de las hojas o a nivel foliar, sino que toda la consideración la vamos a hacer a través de la raíz. Entonces, si estas son las formas en que se asimila este elemento, entonces esas son las formas en que debería colocarse en el suelo. Entonces, hay unos fertilizantes que tienen amonio, NH4+, y hay otros fertilizantes que tienen nitrato, NO3-. Entonces, entre estas formas siempre se está moviendo el nitrógeno. Entonces, nosotros podemos tener en el suelo una forma NH4+ y va a pasar a una forma NO3-.
o sea que el amonio va a pasar a una forma nítrica. Y esto es un proceso netamente biológico, es decir, es mediado por los microorganismos. Entonces, cualquier fuente de nitrógeno que se considere aplicar en el suelo debería tener estas formas. Eh, Como decíamos que el nitrógeno es fundamental para la vida, pues como tal, el nitrógeno está en la mayoría de compuestos orgánicos. Entonces, la determinación de nitrógeno en suelos se hace a partir del contenido de materia orgánica. Estimando la cantidad de materia orgánica, se puede estimar la cantidad de nitrógeno orgánico total, pero el nitrógeno orgánico total no está disponible. Solamente estará disponible cuando haya sufrido una tasa de mineralización, es decir, de transformación. Es así que es bien importante considerar pues, el ciclo del nitrógeno, el ciclo biogeoquímico del nitrógeno. Entonces, cuando hablamos de ciclo biogeoquímico, estamos hablando de unas transformaciones químicas, de unas transformaciones biológicas, y en el ciclo del nitrógeno, pues lo biológico será determinante. Entonces, acá algunos términos pues empiezan a emerger. El término de fijación. Nosotros hablamos de fijación de fósforo como un proceso que saca fósforo disponible. Aquí vamos a hablar de fijación de nitrógeno como un proceso que aporta nitrógeno disponible. O sea, son dos conceptos de fijación diferentes, pues para que lo tengamos presentes. Y el proceso de nitrificación. La nitrificación es el paso de NH4 más a NO3 menos, con un paso intermedio a través de un nitrito de NO2 menos. La desnitrificación es un proceso donde el nitrógeno también se puede perder vía eh, volatilización. O sea, no solamente se volatilizan las formas amoniacales, sino que las formas nítricas también se pueden perder por volatilización. Entonces, una ausencia de oxígeno indica estas pérdidas de estas formas nítricas del suelo. Entonces, aquí vamos a empezar considerando la mineralización. Entonces, la mineralización parte de la transformación de la materia orgánica. Mineralización, estrictamente hablando, es la transformación de una forma orgánica a una inorgánica. Y eso es posible por actividad biológica. Vamos a considerar que se detonan todos esos procesos de transformación en el suelo por actividad biológica. Entonces, el primer producto o la primera especie o la primera molécula, el primer compuesto que vamos a obtener de nitrógeno vía transformación de la materia orgánica es el amonio, es el NH4+. Entonces, por eso lo vamos a llamar como un proceso de amonificación. Entonces, empieza la transformación, la mineralización de la materia orgánica con una amonificación. ¿Quién desarrolla esto? Esto es inespecífico. Hay una gran cantidad de hongos, bacterias. Recuerden, hongos son estructuralmente algo más complejos que las bacterias, eucarióticos y bacterias procarióticos, más simples. Utilizan la materia orgánica como fuente de energía, obtener la energía en el suelo está en la materia orgánica, utilizan esa energía y como subproducto vamos a tener el amonio. Este amonio ahora va a sufrir un proceso de nitrificación. Esta nitrificación es algo mucho más específica. Miren que aquí tenemos NH4+, aquí tenemos protones, tenemos 4 protones y vamos a pasar de NH4 a NO3 menos. Entonces vamos a sacar protones de acá y vamos a colocar oxígeno
en el nitrógeno. Aquí lo teníamos asociado con protones, aquí en el nitrato lo vamos a tener asociado con oxígenos. Entonces, eso indica que el proceso es un proceso de oxidación y que ese proceso de oxidación requiere oxígeno. Pues no es posible que se dé un proceso de oxidación sin oxígeno. Entonces, aquí cualquier restricción de oxígeno que tengamos en el suelo, pues va a limitar el proceso de nitrificación. Entonces, para todos es claro que cómo se limita la cantidad de oxígeno en el suelo por afectar la porosidad, si el suelo está muy compacto o por exceso de agua. Todo lo que limite el contenido total de oxígeno en el suelo irá a limitar la eh, nitrificación. Entonces, este proceso se desarrolla en dos pasos. Uno que es la producción de nitrito, NO2 menos, y luego de nitrito a nitrato. Estos procesos son muy rápidos, son cinéticamente muy rápidos. La velocidad de la reacción es muy rápida en la medida en que haya oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, no se da el proceso de nitrificación y todo el amonio, todo el nitrógeno estaría quedando como amonio. Entonces aquí tenemos dos especies fundamentales, NH4 y NO3 menos. Cualquier fuente de nitrógeno que nosotros apliquemos al suelo en forma de amoniacal se va a convertir en nitrato. O sea, yo aplico un DAF, aplico un MAF que tiene amonio en su estructura, aplico una urea que tiene una fuente amoniacal, aplico un sulfato de amonio, no se queda en amonio. Hay un proceso natural, orgánico, biológico de titrificación. Entonces no es que si yo aplico amonio, todo se quedó como amonio. Los procesos son rápidos en el suelo en la medida en que haya actividad biológica y que haya oxígeno para que se dé el proceso de nitrificación. Muy bien. Entonces, factores que afectan la mineralización. Entonces, la mineralización es afectada por la humedad del suelo. Exceso de humedad, déficit de oxígeno. La temperatura. ¿Por qué la temperatura? Porque es que es un proceso biológico. Entonces, si la temperatura es muy alta, pues se van a desnaturalizar los microorganismos. Y si la temperatura es muy baja, no van a actuar. Alternancias de secado y humedecimiento. Entonces, esto está afectando oxígeno. Todo lo que afecte oxígeno va a afectar la nitrificación, la reacción del suelo, es decir, el pH. ¿Y por qué el pH? Pues porque este proceso es desarrollado por bacterias. La nitrificación es un proceso exclusivamente desarrollado por bacterias, nitrosomonas y nitrobacter, que son los grupos gruesos de esos microorganismos. Entonces, esa reacción, las bacterias pues prefieren un ambiente mucho más neutro o alcalino. En los suelos ácidos completamente, estas bacterias pues no prosperan bien. Y si no están estas bacterias, pues no se va a poder desarrollar el proceso de nitrificación. Y las micorrizas son unos hongos pues también fundamentales que contribuyen a toda la dinámica de aporte de elementos nutrientes para que se dé adecuadamente ese proceso de nitrificación. Es decir, que tener unas plantas asociadas con hongos formadores de micorriza vamos a favorecer el proceso de nitrificación. Y el proceso de nitrificación, al igual que otros procesos eh, metabólicos, el fósforo es determinante. El fósforo como fuente de energía para todos los procesos es fundamental, y si tenemos un suministro adecuado de fósforo mediado por los hongos formadores de micorriza, pues todos esos procesos van a ser mucho más funcionales. Entonces, ratificando un poco esos factores que afectan la nitrificación, el suministro del ion amonio. El ion amonio es fundamental. Si yo coloco el nitrógeno como nitrato, pues no se va a desarrollar el proceso de nitrificación porque ya está como tal. Si aporto en exceso nitrato, voy a tener procesos de desnitrificación. Y la desnitrificación se da como un proceso de reducción, es decir, ausencia de oxígeno. Entonces, de nitrato pasa a nitrito
y de nitrito se puede perder por volatilización de esas formas de nitrógeno. Entonces, cualquier amonio que se libera de la materia orgánica será aprovechado por la población heterotrófica del suelo. Heterotrófica indica que utiliza una fuente elaborada de energía para desarrollar sus procesos pues, funcionales. La incorporación al suelo de materia orgánica de relación carbono-nitrógeno muy alta, por encima de 35, suspende temporalmente el proceso de nitrificación, porque es que no hay el nitrógeno suficiente para que esas bacterias tengan una funcionalidad adecuada. Entonces acá es bien importante que tengan este componente en cuenta, porque muchos plantean aplicar materias orgánicas con unas cantidades de carbono orgánico muy alta. Entonces apliquemos solamente materiales orgánicos de origen vegetal sin ningún componente animal, va a restringir paulatinamente los procesos de nitrificación. Si no se da el proceso de nitrificación, todo el nitrógeno se queda como amonio. Y al quedarse como amonio, vamos a tener pérdidas por volatilización. El amonio rápidamente se volatiliza como amonio mismo y como amoníaco. Entonces es bien importante considerar el tipo de materia orgánica que tenemos en los suelos para relacionarlo con esta nitrificación. La reacción del suelo, pues ya la planteamos como un factor que determina la actividad de estos microorganismos que participan, de estas bacterias que participan en la nitrificación. Y hay otra serie de elementos que son fundamentales que utilizan las bacterias nitrificantes: calcio, fósforo, hierro, cobre, manganeso y molibdeno. El molibdeno es fundamental como un elemento para dinamizar el ciclaje y movilidad del nitrógeno. Este elemento, pues, es fundamental en el ciclaje del nitrógeno. Por eso pequeñas trazas y pequeñas cantidades de este elemento son fundamentales eh, para mejorar la dinámica y movilidad de, del nitrógeno como tal. En el biopotén nosotros tenemos un contenido de molibdeno y se tiene precisamente para dinamizar y mejorar esta dinámica y este ciclaje del ciclo del nitrógeno pues como tal. Eh, la aireación del suelo es fundamental y la humedad del suelo. Es fundamental la presencia de oxígeno para que se dé el proceso de nitrificación. Y una humedad fundamental en el suelo, una humedad óptima, está alrededor del 50 al 60% de la máxima capacidad de retención de humedad. Y eso a nivel práctico se conoce como capacidad de campo. Capacidad de campo es decir, cuando todo el suelo está saturado de agua y ha drenado el exceso de agua de los macroporos y solamente queda el agua contenida en los microporos. El agua en los microporos representa el agua disponible. Eh, Aquí tenemos la tasa de mineralización en función de la humedad. Eh, si hay poca humedad, la tasa de mineralización es baja, se aumenta la cantidad de agua, la tasa de mineralización es alta, eso se conoce como el efecto bridge, es decir, que después eh, de un verano intenso, de una escasez de agua, las primeras lluvias van a estimular la respiración del suelo, se va a estimular toda la actividad biológica vía un desprendimiento de CO2. O sea que viene una reducción de la materia orgánica gracias a la presencia pues, de agua del suelo para desarrollar toda esa actividad biológica fundamental en el mismo. Dentro de otros factores también tenemos la temperatura, que ya lo habíamos planteado. Necesitamos no una temperatura extrema ni una temperatura muy baja. Se habla de unas temperaturas mesófilas, donde la actividad biológica pues se da de forma adecuada. El tipo de arcilla. eh, Recordemos que la arcilla en el suelo o en los suelos depende del grado de evolución de este, que hay unos suelos muy evolucionados que tienen unas arcillas con cargas positivas, los suelos menos evolucionados o los suelos de unas condiciones óptimas tienen cargas negativas.
Entonces aquí es fundamental considerar el tipo de arcilla en el suelo. La alófana es esa arcilla de los suelos derivados de ceniza volcánica, eh, que indica una interacción muy estable con los materiales orgánicos. Entonces, estas arcillas son de carga variable, tienen unas cargas positivas, y esas cargas positivas van a hacer que interactúe preferencialmente con los iones nitrato. La actividad microbiana, dependiendo de la transformación de la materia orgánica o de la disponibilidad de esta, eh, mm, estará determinada por esa mineralización. Si la mineralización es baja, pues la población microbiana es baja porque esa materia orgánica pues no estará disponible. Eh, la importancia práctica de la nitrificación es que podemos tener pérdidas por nitritos, y que esos nitritos vamos a tener una especie de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, porque ese nitrito se puede perder más fácilmente por lixiviación en suelos que tengan cargas o arcillas con cargas negativas. Dentro de esas pérdidas del nitrógeno del suelo vamos a tener la desnitrificación. Es que muchos plantean que el nitrato no se pierde o no se volatiliza, ¿no? Los nitratos sí se volatilizan, y se volatilizan por un proceso que se llama desnitrificación. Entonces tenemos una pérdida de nitrógeno en forma gaseosa debida a un proceso de reducción. Cuando hablemos de reducción, estamos hablando de ausencia de oxígeno, casi que condiciones de anaerobiosis. Cuando hablamos de condiciones de oxidación, estamos hablando de presencia de oxígeno. Oxidación y reducción son dos procesos pues contrarios. Esta reducción implica ausencia de oxígeno, y aquí vamos a tener una serie de bacterias, de microorganismos, principalmente en suelos encharcados. ¿Y por qué suelos encharcados? Porque un exceso de agua implica déficit de oxígeno. Entonces, este nitrato como tal empieza a salir oxígeno de allí, y empieza un proceso de desnitrificación. Y finalmente vamos a volver a tener el nitrógeno en forma gaseosa, y vamos a tener pérdidas de este elemento como tal. Entonces, una condición de suelos compactados o suelos encharcados implica una pérdida de nitrógeno, y pérdida de nitrógeno en altas magnitudes, de altas magnitudes. Una condición inicial para regular el crecimiento y desarrollo vegetal de estos suelos encharcados es drenar, es sacar el exceso de agua. La manifestación inicial de cualquier cultivo en una zona de un suelo encharcado inundado es una condición clorótica. Y esa condición clorótica, pues porque la fotosíntesis se contrae, se retrae, porque el nitrógeno es fundamental en la clorofila, y si no se está desarrollando el proceso fotosintético como tal, entonces vamos a tener allí un amarillamiento y una clorosis generalizada en el cultivo. Octavio. Hola. Eso que usted acaba de mencionar de los suelos encharcados es fundamental y en el desarrollo de fertilización en cultivos de suelos inundados como arroz. Así es. Está comprobado que las altas exigencias de nitrógeno en los cultivos de arroz se incrementa cuando más se mantiene la lámina de agua. Entonces, la rotación que se hace entre lámina de agua y periodos secos de 3, 4 días, 5 días, es lo que produce los mejores resultados. Fíjese que usted ha mencionado también las micorrizas. Entonces las micorrizas también bajo inundación también perecen. Entonces la forma en que se haga el manejo cultural en cultivos de arroz afecta notablemente el efecto de la fertilización. Así es, y así se nos manifiesta, se nos diga que el arroz es un cultivo adaptado a unas condiciones de inundación. Nada que ver las pérdidas, porque es un proceso netamente químico. Esa lámina de agua
va a desarrollar unos procesos de desnitrificación bastante altas. Entonces, cuando a uno le plantean los altos requerimientos de nitrógeno que tiene el cultivo de arroz como tal, no es que el cultivo lo necesite ese alto porcentaje, es que se está considerando las altas pérdidas que se dan en estos suelos inundados. Sí, señor, sí, señor. Casualmente, pues, me generaba inquietud el tema que acaba usted de nombrar, porque, pues, lo que hizo Mauricio es cierto. En las zonas donde se maneja arroz bajo trasplante, que son las zonas donde en realidad digamos que hay una inundación, porque pues son suelos, son lotes que son adecuados a nivel y que manejan una lámina de agua con un fin determinado que es el control de malezas. Eh, digamos lo que se hace cuando se hacen labores, tanto de fertilización como de labores de control precisamente de algunas otras malezas mediante aplicación de herbicidas, es drenar los lotes, drenar las piscinas y con suelo húmedo hacer la fertilización y hacer otras labores además de esas. Y normalmente quedan 2, 3 días esos lotes en secos, pues, que, que es el momento en el que se dan estas reacciones en el suelo de las fuentes de las especies de nitrógeno y posteriormente vuelven y se inundan, se les mantiene una lámina de agua. Básicamente ese es el manejo que se le da a este tipo a esta fase pues de siembras bajo inundación. En los cultivos que son de rotación o que se manejan con lo que se conoce como riego corrido o mojes, pues el tema es totalmente diferente porque se dan las condiciones adecuadas, es decir, se da una humedad que se requiere la humedad en el suelo para que haya solubilización de los nutrientes, pero se dan condiciones aeróbicas para que estos, estas fuentes de nitrógeno actúen y sean absorbidas eficazmente. Entonces, pues digamos que básicamente el tema en cultivos de arroz y cuando se trata de cultivos de inundación es la recomendación de que posteriormente a la fertilización se deben mantener condiciones de aireación en el suelo para que sean estas condiciones, pues digamos, óptimas para la fertilización. Eh, muchos para el caso específico de una casa comercial Yara, ellos le hacen mucho énfasis al tema de las fuentes que utilizan ellos, que son también muchos nitratos eh, en el tema de su eficacia. Este tema de la desmineralización, de la desnitrificación, perdón, de estos nitratos no se toma muy en cuenta y es un punto clave como para también tener en cuenta de que no es solamente, pues para el caso de estos suelos inundados, los nitratos también pueden generar, digamos, ser ineficientes en el manejo. Entonces todo es cuestión de manejo. Pero mucha gente, técnicos, digamos, le dan prioridad a los nitratos con respecto a los amonios, pero de todas formas lo que nos dice acá la charla es que si las condiciones no son las adecuadas, las condiciones de aerobiosis no son adecuadas, siempre van a haber pérdidas tanto de uno como de otro. Así es, y se ha pretendido pues satanizar el amonio y que solamente nitrato es favorable, pero no es tal pues, no es tan simple pues la ecuación. Aquí hay unos, hola Mauricio. En la práctica lo que uno observa es la rentabilidad del cultivo de arroz. Mire que donde se manejan secanos favorecidos, donde no se manejan las láminas de agua en suelos nivelados, que básicamente fue una práctica que se implementó para suelos que llevan muchos años en cultivo de arroz y para mejorar el control de malezas. En los suelos, en las zonas donde se hace secano favorecido, riego corrido, la rentabilidad del arroz maneja porque requiere menos fertilización. Un ejemplo práctico es comparar la fertilización que se hace en los suelos de los llanos orientales frente a lo que se hace en las zonas de riego por sistemas de riego por
Entonces, eso es una muestra práctica de que lo que se dice es absolutamente la verdad y que hay que tratar de implementar mejores prácticas de control de malezas que no exijan tanta permanencia en la lámina de agua. Listo, así es. Y cada uno pues tiene una argumentación tratando de mostrar las bondades pues de sus productos. Y lo que planteaba Diego y lo que nos dicen todos los técnicos alrededor del nitrato, donde solamente nos plantean bondades, pues no es estrictamente así. Al igual que se tienen pérdidas por lixiviación, es un elemento completamente móvil, completamente soluble, que se pierde por lixiviación, también se puede perder por volatilización. Entonces se pierde por volatilización por esas condiciones de déficit de oxígeno que conducen a una condición de reducción. Entonces lo importante es que tengan esto como elemento para que tengan un planteamiento pues argumental frente a estas situaciones que se presentan en campo. Dentro de la volatilización también tenemos el amonio. Entonces el amonio, recuerden que después de esa primera transformación de la materia orgánica de un compuesto orgánico se forma amonio. Hay muchos fertilizantes que tienen amonio pues como tal, el DAP, el MAL, la urea, sulfato de amonio. De una vez tenemos amonio. Pero es que el amonio no se queda acá. El amonio sufre un proceso de nitrificación. También se puede dar sobre el amonio un proceso de volatilización. Tenemos que controlar esas pérdidas por volatilización para que se desarrolle el proceso normal de nitrificación. ¿Cómo se pierde o cómo se aumenta las pérdidas de amoníaco por volatilización? Básicamente por pHs altos. Entonces, cuando se nos va la mano en aplicar cantidades excesivas de cal agrícola, de dolomita, subimos el pH momentáneamente muy alto, vamos a tener pérdidas por volatilización. Una alternativa muy buena que tenemos nosotros en la compañía de nuestro portafolio es la enmienda Urafos, porque es que no subimos el pH a esas condiciones tan altas, sino que estamos pensando más en el aluminio, no estamos pensando en aportar tantos OHs, no estamos pensando en aportar tantos OHs como si lo hace la cal agrícola y como si lo hace la cal dolomita. Con unas enmiendas como las que nosotros tenemos, no hacemos tanto aporte de pHs porque estamos pensando más en el generador de la acidez en el suelo, que es el aluminio, y eso mantiene, y al aportar una menor proporción, una menor cantidad de OH menos, vamos a tener menores pérdidas por volatilización del amonio. Es un argumento bastante importante que ustedes deben tener en cuenta en toda esta labor pues que desarrollamos. Entonces la lixiviación es lavado, lixiviación es lavado. Donde llueva más, entonces se lava más. Si los suelos son arenosos, entonces se lava más. Si la CIC es más baja, entonces se lava más. Los suelos ácidos ricos en aluminio intercambiable van a generar unas pérdidas altas vía lixiviación. Y aquí les presento una serie heliotrópica. Esa serie heliotrópica quiere decir la preferencia o la interacción que tienen los cationes por las arcillas del suelo. Entonces es muy retenido el aluminio. El aluminio se retiene fuertemente. Y al final está el amonio. Entonces el amonio es el más débilmente retenido. Entonces, como es el más débilmente retenido, es el que va a estar en la solución del suelo en forma biodisponible. Y al estar en la solución del suelo en forma biodisponible, entonces lo absorbe la planta como tal o se desarrolla el proceso de nitrificación. El amonio nunca se quedará como tal, sino que es un proceso natural de transformación. Así nosotros apliquemos solo amonio, podemos obtener de ese amonio nitrato. ¿Y por qué podemos obtener nitrato? Pues porque es un proceso, la nitrificación es un proceso biológico que se da normalmente en el suelo. Tendríamos que tener un suelo pues ya muy desgastado, sin ninguna presencia de microorganismos para que no se desarrollara pues ese proceso de nitrificación. Entonces, la nitrificación compleja en suelos inundados, bacterias anaeróbicas, se da el proceso de nitrificación y volvemos a tener el nitrógeno en la atmósfera. Del amonio, suelos alcalinos o calcáreos,
hay que ponerle mucho cuidado a que no se nos vaya la mano en la recomendación de enmienda a escala agrícola caldolomita, principalmente por el aporte de OH- que se hace, amoníaco y atmósfera. Entonces, de ambos vamos a tener pérdida por volatilización. Entonces, dentro de las formas químicas del nitrógeno aprovechable lo decimos por las plantas, que es lo que se absorbe a través de la raíz, NH4 más y nitrato, NO3 menos. El NH4 se encuentra en la solución del suelo. Recuerden que todos son cationes y habrá una interacción con el complejo de cambio y con los procesos biológicos para que se dé esa transformación. Entonces, de nitrato a nitrito, de nitrito a nitrato, son procesos que se están dando constantemente por las dinámicas que tenemos en el suelo. Entonces, el nitrógeno no es un elemento estable, es completamente dinámico, cambiante. Si el suelo se inundó o no se inundó, se secó o no se secó, si hay materia o no hay materia orgánica, todo eso es determinante en la movilidad de este elemento. Y el nitrógeno orgánico. La urea es una fuente de nitrógeno orgánico. La urea es una fuente de nitrógeno orgánico. El compuesto donde está el nitrógeno en la urea obedece a un proceso pues de síntesis de esa molécula orgánica. Es como el nitrógeno en la urea. Parte de un compuesto orgánico, entonces la urea pues se debe transformar. Podríamos decir que se debe mineralizar. Y esa mineralización se da pues por actividad biológica. Y esa actividad biológica es por una enzima que se llama ureasa. Entonces, si no hay la ureasa, pues la urea no se transforma. Y la ureasa se produce, pues básicamente en cualquier organismo vivo. Nosotros mismos producimos urea como tal y esa urea, pues en nuestros compuestos o en nuestros residuos se está generando y los residuos de heces o orina de los animales van a tener cierto porcentaje de este compuesto. Entonces, ese compuesto orgánico, el nitrógeno o cualquier elemento en un compuesto orgánico no está disponible. Como no está disponible, para que esté disponible se debe mineralizar primero y la mineralización es estrictamente biológica. Entonces, esas formas de nitrógeno que nosotros consideramos son aditivas. Nosotros tenemos dentro de los fertilizantes Permaxion, tenemos 5% de carbono orgánico. ¿Cuánto representa 5% de carbono orgánico? Representa casi 9-10% de materia orgánica. En ese 5-10% de materia orgánica hay elementos como el nitrógeno constituyentes de esa materia orgánica. Esa materia, esos elementos que componen esa materia orgánica, nosotros no los tenemos en cuenta en el balance final de composición. O sea, cuando nosotros decimos 31 de nitrógeno en el 31,88, no estamos considerando el nitrógeno adicional que aporta la materia orgánica. Es un nitrógeno que estamos aportando pues de fuentes inorgánicas para poder tener ese grado, para poder tener ese porcentaje. Entonces aquí el comentario es para que tengamos en cuenta el aporte que nosotros estamos haciendo adicional en el componente orgánico que tiene los productos del Permaxion. Entonces ese nitrógeno orgánico debe desarrollar un proceso de transformación y esa transformación la llamamos mineralización. De la mineralización, la primera forma es amoniacal. De esa forma amoniacal viene la forma pues nítrica que ya hemos planteado. Entonces, todas estas transformaciones son rutinarias en el suelo. Materia orgánica, amonificación o aminificación, producción de aminas, amonificación, amonio, llegan las nitrosomonas, se produce el nitrito, las nitrobacterias, se produce el nitrato. Entonces, esto es dinámico, esto es completamente dinámico, pero es dinámico mediado por los microorganismos. Los microorganismos, como cualquier organismo vivo, actúan si están dadas las condiciones para que los microorganismos actúen. ¿Cómo van a actuar?
las bacterias nitrificantes si no hay oxígeno. Entonces es apenas obvio que si nosotros decimos que este proceso es completamente dinámico, es dinámico en la medida que se permita el actuar de los microorganismos. Muy bien, retención de las formas aprovechables de nitrógeno en el suelo. Se puede presentar una interacción. Recuerden que el amonio es un ion, carga positiva, catión. El nitrato es un anión, carga negativa. Entonces, todos los que sean cationes van a competir con el amonio. ¿Cuáles son cationes? K+, calcio +2, magnesio +2, todos los elementos menores van a competir por los sitios de intercambio. Esto es un juego de intercambios en el suelo. Si se me va la mano en aplicar amonio, pues voy a generar déficit de todos los otros cationes. Si se me va la mano en aplicar potasio, entonces reduzco la disponibilidad de amonio y así sucesivamente. Con el nitrato, con los aniones. Si tengo mucho azufre o mucho cloro, voy a generar deficiencia del nitrato pues como tal. Entonces, todo tiene que ver con un criterio de balance. El balance no es un cuento o, una terminología o simplemente eh, un relatar eh, ciertos comentarios, sino que es algo completamente práctico que tiene que ver con la dinámica de absorción y disponibilidad de todos estos elementos nutrientes en las plantas. La absorción de nitrógeno por las plantas. Entonces, las plantas absorben principalmente el nitrógeno como amonio y como nitrato. Entonces, estas formas van a diferir en el metabolismo. Las proteínas, las enzimas, ¿de qué están hechas? No están hechas de nitrato, están hechas de nitrógeno en forma amoniacal. O sea que si la planta absorbe el nitrógeno como nitrato, al interior de la planta se debe dar un proceso de transformación de nitrato a amonio. Si la planta absorbe el amonio como tal, entonces no se da ese cambio de nitrato a amonio, sino que el amonio directamente ya es usado en el metabolismo de enzimas, de proteínas, de ácidos nucleicos, pues como tal. El gasto energético para la planta es menor cuando el nitrógeno se absorbe como amonio. ¿Estamos ahí de acuerdo? El gasto energético es menor cuando el nitrógeno se absorbe como amonio. Debe haber una transformación de nitrato a amonio. ¿De acuerdo? Y dependiendo de la fuente, en la rizósfera se presentan diferentes condiciones. Si la planta absorbe el nitrógeno como amonio, se tiende a acidificar el entorno porque se producen H+. Pero si la planta absorbe el nitrógeno como nitrato, se van a producir SOH- que tiende a una alcalinización. Y si se alcaliniza por la absorción de nitratos, vamos a tener unas pérdidas mayores por volatilización del amonio. Entonces, diferentes fuentes de nitrógeno. Inorgánicos, dentro de los inorgánicos vamos a tener amoniacales y nítricos y los orgánicos. Hay fuentes de fertilizantes orgánicos, pero les insisto en que ese nitrógeno no está disponible, deben mineralizarse primero. Entonces, dentro de los amoniacales vamos a tener diferentes alternativas. Un nitrón 26, este fertilizante ya está muy descontinuado, un sulfato de amonio, siempre nos va a decir el contenido que tiene de nitrógeno total, 21% de nitrógeno, urea con un 46% de nitrógeno, y dentro de los nítricos tenemos el nitrato de potasio, 13% de nitrógeno, 46% de K2O, nitrato de sodio, nitrato de calcio, nitrato de amonio, nitrato de potasio, sodio, calcio, amonio. ¿Qué tenemos acá? Que es unos costos de los fertilizantes bastante altos. Los fertilizantes con fuentes nítricas son demasiado desbordados su costo. Y el proceso de nitrificación, les insisto, que es un proceso natural en el suelo. Yo aplico un sulfato de amonio en el suelo, aplico una urea y el nitrógeno no se queda como amonio, sino que desarrolla el proceso de nitrificación pues como tal. Entonces, ejemplos de estos fertilizantes,
pues hay muchas alternativas. Nosotros en la formulación de los diferentes productos Permaxion utilizamos fuentes ureicas y fuentes amoniacales, excepcionalmente fuentes nítricas cuando se producen algunas mezclas especiales, pues a solicitud muy especial y muy particular de los productores o algunos clientes puntuales que requieren esa fuente. Pero el nitrógeno como tal es una fuente ureica y amoniacal. Y eso determina que utilizamos una fuente amoniacal, que es la precursora del ciclaje del nitrógeno como tal, del ciclo del nitrógeno como tal. El ciclo del nitrógeno arranca en una fuente amoniacal. El ciclo del nitrógeno no arranca en una fuente nítrica. Si coloco la fuente nítrica como tal, voy a estimular pérdidas por lixiviación y voy a estimular pérdidas por volatilización. Entonces, diferencias entre el amonio y el nitrato. El nitrato es muy soluble y móvil, es altamente soluble. Usted aplique un nitrato de calcio, el calcio sí es muy disponible, pero el nitrato también es muy costoso. Por ser soluble y móvil, tiende a perderse por lavado fácilmente. Además de perderse por lavado, también puede perderse por desnitrificación. Esto ya quedó claro. La desnitrificación ocurre en suelos inundados o con poco drenaje y o pH ácido como tal. El amonio es un elemento poco móvil en el suelo y es retenido fácilmente por las arcillas del suelo. Poco móvil porque es un NH4, es un catión carga positiva y la mayoría de cargas en el suelo son negativas. Entonces, negativo con positivo genera fuerzas de absorción. Las pérdidas se producen por volatilización cuando el amonio se transforma en amoníaco. Pero aquí, ¿cuándo es? Cuando hay un proceso de reducción. Estamos pasando de NH de 4 protones a 3 protones. Esto es reducción. ¿Cuándo se pasa esto? Cuando tenemos una condición de reducción, ausencia de oxígeno. La volatilización ocurre en suelos alcalinos. Entonces, aquí como manifestamos, tener mucho cuidado con los excesos de material encalante porque podemos subir el pH a unas condiciones muy altas. El nitrógeno es eminentemente biológico. Y como es eminentemente biológico, tenemos que tener dentro de nuestra argumentación el componente biológico fundamental en el ciclaje de este elemento. En Sobiote se viene trabajando en cuantificar ese aporte que se está haciendo de nitrógeno como tal. Vamos a tener un día técnico, yo creo que es el siguiente, donde ya vamos a tener unos resultados donde se está cuantificando la actividad de esos fijadores libres de nitrógeno que tenemos dentro del biopotén. Entonces, aquí a manera de recorderis, entonces tenemos bacterias, vegetales y animales. ¿Quién desarrolla proceso de fijación? Las bacterias. ¿Quién desarrolla proceso de reducción? Las bacterias. Entonces, las bacterias como tal desarrollan fijación, reducción del nitrato, reducción del nitrito, nitrificación, desnitrificación, asimilación del asimilación del amoníaco, asimilación y síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, en ciertos animales no está este proceso metabólico como tal, en algunos vegetales, pero las bacterias, los microorganismos tienen esa capacidad de participar en todo ese ciclaje y en todas esas posibilidades de movilidad del nitrógeno. Entonces, tener un producto como los fertilizantes de la línea Permaxion, que tengan un componente biológico relacionado con fijadores libres de nitrógeno, es determinante en el buen funcionamiento de estos productos. Porque como empezamos planteando, el nitrógeno en la atmósfera está en altas cantidades, pero en una forma no disponible. Azote, como lo plantean los franceses, sin vida, no está disponible. Y paradójicamente, unas bacterias, que son unos microorganismos bastante simples, pueden coger ese nitrógeno, reducirlo y entrarlo dentro del ciclo del nitrógeno y generar aportes bien importantes. Pero para que se desarrolle ese proceso de fijación adecuadamente, esas bacterias fijadoras libres necesitan carbono y necesitan carbono que está en la materia orgánica. ¿Y dónde está la materia orgánica de los productos de la línea
núcleo orgánico. Es que nosotros tenemos un núcleo orgánico donde estamos colocando los microorganismos y no lo hacemos pues simplemente de manera anecdótica, lo hacemos porque es que estamos buscando el mejor funcionamiento de esos fijadores libres de nitrógeno. Entonces, como nosotros tenemos un núcleo orgánico, podemos colocar esos fijadores libres de nitrógeno allí para que se desarrolle el proceso óptimo de aporte de nitrógeno como tal. Entonces, dentro de la ecuación de la cantidad de nitrógeno, es fundamental tener estos fijadores libres. Son fijadores libres, no son fijadores simbióticos. ¿Qué es que nosotros tenemos Rhizobium dentro del Biopotén? No, señor, no tenemos fijadores simbióticos, no tenemos Rhizobium, pero sí tenemos bacterias fijadoras libres, y como las bacterias fijadoras libres necesitan carbono, ese carbono nosotros lo estamos aportando dentro de la materia orgánica. Siempre existirá la inquietud, siempre existirá la incertidumbre de que al aplicar microorganismos al suelo, estos funcionen. Y el primer paso del funcionamiento es que se adapten, es que logren establecerse. Entonces, cuando uno tira a un soldado a la guerra sin ningún tipo de equipamiento, sin ningún tipo de armas, se va a morir, lo van a matar fácilmente, no se va a adaptar a la guerra. Y eso es lo que pasa con los microorganismos. Cuando aplico unos microorganismos sin haber tenido unos condicionantes y unos determinantes previos, esos microorganismos van a morir. Entonces nosotros estamos colocando unos microorganismos del Biopotén, los estamos colocando en un núcleo orgánico y ese núcleo orgánico está pensado para mejorar la adaptabilidad y el establecimiento de esos microorganismos del Biopotén. Entonces la razón de ser del núcleo orgánico es apoyar el grado de adaptación y de establecimiento de esos microorganismos. Si nosotros no tuviéramos ese núcleo orgánico, pues no sería posible colocar estos microorganismos del Biopotén. Entonces nosotros tenemos siempre que pensar en que la aplicación, que la inoculación de esos microorganismos sea exitosa. Y para nosotros es exitosa en la medida en que existe ese núcleo orgánico. No estamos estrictamente concentrados en el microorganismo. Nos interesa es la adaptación. Y dentro de la adaptación, la fuente de nitrógeno para el proceso de fijación biológica de nitrógeno es fundamental. Quien limita en mayor proporción la fijación biológica de nitrógeno son las fuentes nítricas. Entonces, la fuente nítrica reduce la fijación biológica de nitrógeno. Quien estimula y potencializa la fijación biológica de nitrógeno es el amonio. Por eso nosotros tenemos amonio dentro de la formulación. Entonces, la formulación de los productos Permaxion está hecha con base en fuentes amoniacales y la hacemos con base en fuentes amoniacales porque estamos pensando en estimular los procesos de fijación biológica de nitrógeno de fuentes libres, porque estamos pensando es en la adaptación y en el establecimiento de esos microorganismos en el suelo para que la dependencia y la aplicación de fuentes nitrogenadas pues cada vez sea menor. Estamos pensando en el establecimiento de todos esos microorganismos benéficos en el suelo. Nosotros dentro del Biopotén tenemos fijadores libres, tenemos solubilizadores de fósforo, tenemos estructuras de hongo formadores de micorriza y paulatinamente muchos otros microorganismos que vamos a ir colocando allí como un factor de respuesta a tantas ya propuestas de fertilizantes mineralorgánicos que se encuentran en el medio, pero que ninguna tiene ese componente biológico tan desarrollado como nosotros y tan avanzado como nosotros lo tenemos. Entonces, dentro de ese concepto de especiación de nitrógeno que se refiere a las diferentes formas de nitrógeno y esas diferentes formas de nitrógeno van a presentar una diferente dinámica y esas diferentes dinámicas son pérdidas y las pérdidas son baja eficiencia y la baja eficiencia son resultados en rendimiento y los resultados en rendimiento son productividad, es dinero
que está dejando de percibir el agricultor, estamos pensando en cómo combinar unas formas de nitrógeno orgánico, unas formas de nitrógeno inorgánico y unos microorganismos benéficos que participan en el ciclaje y en la dinámica de ese elemento tan determinante para la vida. Después del agua, el elemento que más limita la vida es el nitrógeno, pero entre más cantidades de nitrógeno aplique, pues más pérdida, más pérdidas vamos a tener, menor eficiencia vamos a tener y más afectaciones, más distorsiones en el ciclaje y en la movilidad del nitrógeno vamos a tener. Entonces nosotros estamos pensando en cómo optimizar, hemos pensado en cómo optimizar ese suministro y ese abastecimiento de nitrógeno, por eso la combinación de fuentes amoniacales con nitrógeno orgánico que hace parte del núcleo orgánico y con estas formas de microorganismos benéficos que participan en la fijación libre de este elemento. Eso es en términos generales la especiación del elemento como tal y espero pues que a partir de esto todos tengamos algunos elementos pues que nos ayuden. Listo, muchas gracias. ¿Algún comentario?